entramos en el tema de hoy, que es cómo darles algunos consejos para cómo maximizar sus posibilidades de publicar en revistas científicas de alto nivel. Vamos a dividir el seminario en 7 secciones. Empezaremos con un resumen general sobre el proceso de publicación académica. Después las secciones 2 a 4 cubren varios aspectos de la confección de un manuscrito y de la elección de revista para enviar. Y las secciones 5 y 6 se ocupan de 2 aspectos fundamentales también, como son la ética de la publicación académica y la comprensión del sistema de revisión por pares ciegos. Al final voy a intentar hacer mi presentación en menos de 50 minutos para que puedan preguntar, hacer sus preguntas al final. Bueno, pasemos rápidamente a la primera sección. Perdón, a ver, eso es. Vamos a ver un repaso general de lo que sucede desde que un académico escribe su artículo hasta que éste aparece publicado en una revista especializada. Bien, el mundo de las publicaciones académicas es un mundo complejo con muchos actores. Implica investigadores, universidades e instituciones de investigación, los que financian la investigación, legisladores también, editoriales, bibliotecas y otros intermediarios. Iremos viendo el papel de cada uno de estos actores. Es importante que todos los implicados, incluidos por supuesto el autor, el editor, el revisor y la editorial, se comprometan con las prácticas éticas que rigen en el mundo de la publicación. ¿Por qué necesitan publicar los investigadores? Parece una pregunta obvia, pero de vez en cuando merece la pena recordar cuáles son los motivos para publicar. La primera razón, naturalmente, es la de compartir la investigación con otros investigadores y colegas, con la intención de llenar algún hueco en el conocimiento que exista en nuestro campo académico. Pero aparte de esas razones pueden existir otras de carácter más personal, por ejemplo, crearse una reputación como académico para ascender, contribuir al prestigio de la universidad de uno, de la institución de uno, expandir los horizontes de la propia investigación y de las innovaciones, etcétera, y justificar los recursos que uno ha recibido para realizar la investigación. Se me ha olvidado decir al principio que las transparencias aparecen en inglés, pero yo voy a explicar minuciosamente todo el contenido. Si alguno al final tiene alguna duda, lo aclararé si queda alguna cosa. Bueno, una vez que uno ha decidido qué tema quiere estudiar, investigar, es necesario determinar cómo va a llevar a cabo el estudio. Primero hay que concebir un plan detallado de cómo va a intentar responder a la pregunta de investigación que ha planteado, cómo va a adquirir recursos para ello y cómo va a seleccionar a su equipo de investigación y a sus colaboradores. Y después debe justificar también el motivo para hacer esta investigación y justificar el diseño elegido y situar la investigación dentro del contexto de la literatura válida y fiable existente en el campo en cuestión. Finalmente, debe decidir cómo comunicar sus descubrimientos a la comunidad científica, y esto es lo que nos compete hoy, ¿vale? Vamos a empezar con algo fundamental, que es cómo estructurar un buen trabajo de investigación, lo cual maximizará las posibilidades de ser aceptado. Las revistas científicas publican contenido de diferentes formatos. Algunos requieren investigación original, mientras que otros se basan en trabajos ya publicados. Es importante conocer los diferentes tipos de formato de manuscritos para entender la forma en que mejor pueda difundir sus descubrimientos, dependiendo, como digo, del campo o de los objetivos. Los artículos de investigación original incluyen hipótesis, trasfondo, background, trasfondo, contexto del estudio, métodos, resultados, interpretación de los mismos y una discusión de sus posibles implicaciones.
La comunicación rápida o cartas son artículos cortos para compartir un nuevo desarrollo o proceso de manera que se divulgue rápidamente. Este formato es útil para aquellos científicos cuyos resultados son muy sensibles al tiempo porque cambian rápidamente y quedan obsoletos enseguida y son disciplinas en las que son altamente competitivas. Entonces este formato es apropiado para ese tipo de descubrimientos. Por otro lado, los artículos de revisión aportan un análisis constructivo de la literatura existente en el campo a través de resúmenes, análisis, comparaciones y sirven para identificar huecos o problemas que quedan por resolver en un campo determinado y para aportar recomendaciones para futuras investigaciones. Algunas revistas invitan a investigadores experimentados a escribir una revisión del estado de la cuestión en un determinado campo. Por último, los informes de casos clínicos, o en inglés Clinical Case Reports, presentan algún fenómeno inusual en pacientes reales en el campo de la medicina. Estos informes suelen discutir los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento y ofrecen un seguimiento de algún caso en particular. Estos son, digamos, los formatos más comunes, ¿verdad? Una vez que uno ya ha escrito todo lo que sabe sobre un tema y ha decidido los objetivos de su investigación, así como lo que diferencia su investigación de otros estudios similares, entonces está preparado para estructurar el material. Hay muchos tipos de estructuras, pero y varía con la disciplina un poco, pero como regla general, su artículo deberá comenzar con una visión general, con un contexto en el que se asienta esa pregunta determinada y referirse a esa pregunta específica de investigación. El esquema que aparece en la pantalla recoge el método llamado, en la investigación llamado IMRAD, que hace referencia a que la estructura contiene una introducción, una sección de metodología, una de resultados, de ahí la R, y finalmente una discusión. Es la parte que está en rojo en la pantalla. Es una estructura típica y comúnmente usada. Y este formato, utilizar este formato de una manera consistente nos ayuda a todos a navegar por los trabajos de forma eficaz y a encontrar la información relevante, porque sabemos en qué sección buscarla. Así que es bueno adherirse a este tipo de formato estándar. Pero, no obstante, si tiene dudas sobre la estructura más común en su disciplina, porque varía bastante entre las humanidades y las ciencias, bueno, pues es bueno dejarse aconsejar por un supervisor o mentor o examinar algunas publicaciones respetadas en su campo, revistas que sean de común acceso, y explorar qué tienen en común los artículos que han sido seleccionados para esa revista. Este ejercicio pues es un ejercicio que hay que hacer para ir afinando, ¿no? Y puliendo cada vez más el trabajo de uno. Otro punto importante a no olvidar son las palabras clave, las keywords. En el mundo digital de ahora son las que nos van a permitir que se descubra nuestro trabajo en una búsqueda. Aparecen después del abstract o resumen y algunas revistas ofrecen directrices para hacer este tipo de palabras. Normalmente se hacen con una lluvia de ideas, un brainstorm entre autor o autores o colegas, pero no es trivial, buscar las palabras adecuadas es importante y no debería ser hecho deprisa. Es bueno darse tiempo para, para buscar las adecuadas porque, como digo, contribuyen a que se encuentre mejor el artículo. Bien. El título. El título es una cadena de palabras clave que llamará la atención sobre su artículo y será una forma eficaz de conseguir que el artículo destaque. Debe ser narrativo, descriptivo, contener claramente el argumento e incluso las conclusiones. Alrededor de 12 palabras, por ejemplo, es un buen título. Y como digo, debe contener
suficientes palabras clave para que sea lo más descriptivo posible. El título y el abstract, el resumen, serán los primeros elementos de su artículo con los que se encuentre un lector y es la parte que va a hacer que ese lector siga o no siga leyendo. Por lo tanto, vamos a ver ahora el abstract. El abstract es el elemento más leído. Es donde usted consolida el interés del lector en el artículo y le explica por qué su manuscrito merece la pena ser leído. Un resumen efectivo asegurará que su artículo pasa el primer estadio de revisión de los editores y que es mandado a la revisión por pares, algo bastante importante, entonces cuidemos el abstract. Escriba su abstract después de haber terminado el artículo, cuando ya es plenamente consciente de la narrativa que tomará el artículo y asegúrese de que el método usado en la investigación aparece de forma concisa y que la principal pregunta de investigación y conclusiones aparece también. Bien, la introducción es probablemente pues, la sección más importante. Todos los artículos académicos contienen una. Es importante pasar tiempo escribiendo una buena introducción porque si no el artículo puede quedar incoherente. El lector no sabe a dónde le está llevando el autor, ¿no? En la introducción tiene que quedar clara esa intención. Intente encontrar algún dato o información que es particularmente impactante, controvertida, interesante, que pueda incluir en la introducción. Y esto ayudará a captar la atención del lector. Dentro de la introducción puede, por ejemplo, usar estadísticas de alguna organización nacional o internacional que aporten alguna información relevante para su argumento. Y que demuestren que su artículo es importante. Si su artículo se basa en recogida de datos, pues la sección de metodología es obligada. Esta sección es también muy importante y presenta los criterios por los cuales su investigación será juzgada por los revisores. Esta sección normalmente incluye una descripción concisa de la investigación que ha sido llevada a cabo en su laboratorio. Contiene también el material, los métodos empleados, una descripción del tema del experimento, de los materiales, de la localización del lugar, la duración del estudio, los procesos experimentales informáticos utilizados también, si el análisis es cuantitativo o cualitativo, etc. Es una sección que tiene que ser escrita con mucho rigor y detalle. Todos los detalles con respecto a las investigaciones son pertinentes, puesto que esto es lo que facilitará la replicación por parte de otro investigador que quiera corroborar sus conclusiones. Con respecto a los métodos informáticos, algunos temas teóricos, pues la física, la astronomía de la energía, los agujeros negros, etcétera, requieren además que se explique en detalle el desarrollo matemático pertinente. Toda esta información debe ser organizada de manera lógica y clara y fácil de seguir para los lectores. Me gustaría recordar que el que tiene que trabajar es el autor, no el lector. El lector, cuando lee un trabajo, debería encontrar que es una experiencia fácil, que no requiere que revise los mismos párrafos varias veces. El que tiene que conseguir que sea fluido es el autor con mucho trabajo. La sección de resultados es importante también porque usted detallará naturalmente sus descubrimientos. Aquí es donde todo empieza a encajar en un todo coherente, así que también es importante escribir esta sección bien. Sus datos deberían corresponder exactamente a los objetivos, a la pregunta de investigación planteada en la introducción. Esta sección debe ser también, por supuesto, clara, concisa, fácil de seguir y no debería contener información que no esté relacionada con los objetivos de esta investigación en particular o con sus preguntas o hipótesis planteadas. A menudo usamos naturalmente tablas, figuras para presentar los datos y como parte de su revisión de la literatura
previa, debería recoger ejemplos de tablas y gráficos y figuras que se usan comúnmente en ese campo. Hay diferentes tipos de gráficos y para diferentes tipos de datos son más apropiados unos que otros. Por lo tanto, haga primero un estudio de cómo se presentan los datos en su campo normalmente y adhiérase a esa práctica. Con esto maximizará las posibilidades de que le acepten. Bien. Por ejemplo, puede revisar artículos de la revista donde usted quiere publicar. Por último, la discusión sería la parte central del artículo en el sentido de que usted ahí ya va a declarar el punto principal que así ha venido siendo anticipado en las secciones previas y que esta sección debería incluir una argumentación detallada, bien justificada, una crítica, una discusión y los artículos que se sustentan en investigación primaria, recogida de datos, esta discusión debería incluir una interpretación de los datos razonable y referirse también a los métodos que se han presentado en la sección de metodología para que todo quede como un todo coherente. ¿De acuerdo? Bueno, la conclusión debería resumir, como digo, las afirmaciones principales del artículo, pero solo las que sean necesarias para confirmar su argumento. A veces cuando uno revisa artículos, se encuentra que en la discusión final o en la conclusión, de repente aparecen temas que también pueden ser relevantes, pero que no han sido parte de la investigación, ni de las preguntas planteadas en el trabajo que uno está leyendo. Entonces, no se debe desviar ni se debe tratar de meter más de lo que uno ha justificado lógicamente en ese trabajo. Esto hará que el revisor lo lea con muchísima más predisposición a aceptarlo para publicación. Su conclusión debe ser clara y en modo alguno ambigua. Al lector no le debería quedar ninguna duda sobre cuál es el objetivo, cuáles son las conclusiones y cuáles son los descubrimientos. Si le queda alguna duda, el trabajo no ha sido bien escrito. Bien, ahora vamos a ver cómo elegir voy un poco rápida, pero es para dejar espacio después para las preguntas. Vamos a ver cómo elegir una revista apropiada para sus propósitos. Aquí vemos algunos de los criterios por los que debería guiarse a la hora de elegir una publicación. En primer lugar, que los objetivos de su trabajo encajen con los de la revista en sí. Cada revista tiene su línea editorial, entonces hay que buscar una en la que vayan a encajar los temas de su investigación. En segundo lugar, que la revista sea visible y accesible, ¿verdad? De una manera fácil, que posea una alta calidad, que haga gala de una rapidez en los procedimientos que llevan a la publicación y que encaje con el modelo de publicación que a usted le conviene más. Ya hemos discutido algunos estilos, ¿no?, de publicación. Y cómo seleccionan ellos los artículos. Entonces, en base a estos criterios, pues vamos a ver si podemos escoger una publicación. Mirando la página web de las editoriales que publican revistas científicas, en la sección de About Us, ahí puede ver si sus objetivos encajan con los de la publicación, puesto que ahí están explicitada claramente el ámbito de los temas que cubre, por ejemplo, los lugares geográficos que cubre también, el área que le preocupa a la revista, el tipo de artículos que pide y su audiencia objetivo, con lo cual estos aspectos nos darán la pauta para saber si es una revista en la que nos conviene publicar o no.
En cuanto a la accesibilidad y visibilidad de la revista, pues miraremos, por ejemplo, si aparece en los directorios y en servicios de indexación como Scopus o PubMed o IEE Explore, Sightseer, los que ponen aquí en la transparencia. También examinaremos su presencia en los medios, si a menudo aparece o no, y también si es de contenido abierto, cerrado, etcétera. Estos son los factores que tenemos que mirar. Bueno, ¿cómo podemos evaluar la calidad de una revista científica? Bueno, pues hay varios aspectos a tener en cuenta, ¿verdad? Primero, pues el comité editorial. ¿Quién lo compone? Está compuesto de expertos, algunos los conoce usted, son personalidades conocidas en su campo. En segundo lugar, la revisión por pares. Tiene esta revista Revisión por Pares, ofrece detalles acerca de este proceso en su página web. Es una revista conocida, establecida en el campo, tiene un factor de impacto de citaciones, tiene un número ISSN. ¿Cuál es la casa editorial que la publica? Es una casa editorial reputada, conocida, fiable, ¿verdad? Incluso la calidad de la página web nos puede ya dar una pista, ¿verdad? La página web contiene erratas o es algo profesional. Y por último hay un grado subjetivo, ¿verdad?, de popularidad, es decir, sus colegas la leen a menudo, frecuentemente, o tratan de publicar en ella frecuentemente. Pues esto es un factor fundamental para que usted elija y se decida por una publicación. En cuanto a la velocidad y el coste, pues también son factores a tener en cuenta, naturalmente. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de revisión? ¿Los artículos están disponibles en la red una vez que son aceptados, sí o no? ¿Cuánto cuesta publicar? Algunas revistas pues tienen un costo de publicación. Y si su investigación es de las que necesitan ser divulgadas en el menor tiempo posible, pues necesita buscar una revista en la que el proceso sea rápido, pero ojo, porque si la revista anuncia un tiempo sospechosamente corto, esto es señal de que no ejecutan bien el proceso de revisión por pares o incluso que directamente no lo tienen. Así que es posible que se trate de una revista llamada revista depredadora, Predator. Así que, bueno, pues hay que tener cuidado también. Y también se puede considerar el costo de la publicación, sobre todo si no tiene usted fondos asignados para ello. Bueno, algunos modelos de publicaciones, siempre está el modelo tradicional, es un modelo, aparece en papel normalmente, aunque tenga también versión electrónica. En este modelo, perdón, aquí me salen, no sé por qué. Bueno, en este modelo tradicional, normalmente el autor no tiene que pagar y la editorial corre con todos los gastos y tampoco recibe el autor nada, ¿verdad? Y en cambio, en el modelo Open Access, un momento porque estoy teniendo algún problema con la pantalla. Sí, debe ser alguien que está rayando sin querer de alguien pronto está la pantalla. interfiriendo, por favor. Sí, no Dame un segundito a ver si los puedo desactivar. Sí. No me permite seguir. Si quieres, sí te Perdón, permite seguir. Sí, perdón, sí que me está... bueno, bien, entonces procedo. Las revistas de Open Access, ¿verdad? Pues ahí hay varias modalidades y bueno, pues es complicado el mundo este de las editoriales ahora de Open Access. Por un lado tenemos la dorada, en la que bueno, el investigador corre con los gastos y es la que hace pública la editorial. La editorial tiene una página en la que es de Open Access estas publicaciones. Por otro lado está la llamada verde, que es la que hacen pública las bibliotecas que tienen repositorios, y entonces los investigadores que están afiliados a esa institución pues tienen acceso, ¿verdad?, a esos trabajos, Open Access de este tipo.
Hay otras modalidades como la platino. Los costos los financian algunas agencias que financian investigación y publicaciones, etcétera. La de bronce, por ejemplo, que es como la dorada, pero tiene usos más limitados. Y luego la negra, que es pirata, la llaman pirata. La negra pirata, que es una especie de movimiento de desobediencia civil, que hay una página que se llama Sci-Hub, que lo que se dedica es a hackear las páginas oficiales de las Open Access y entonces permite que leamos, pero es ilegal. La han cerrado varias veces. Bueno, hay toda esa controversia con este tipo de... Y bueno, hay otras modalidades como la gratis, que solo es acceso para leer, y la libre, que también permite usarla, etcétera. Y después hay modelos híbridos de tradicional y Open Access. Bien, vamos a ver si puedo pasar. Bien. Hay varias herramientas y directorios online que le pueden ayudar a la hora de seleccionar algunas revistas. Aquí tienen algunos en la pantalla. Doctora, si quiere, no sé si cerrar y volver a abrir la presentación para que se pueda eliminar esa... para que se puedan eliminar. Sí, vale, tocaría sí. que dejaras de compartir, otra vez compartir, para que no salieran las rayitas que tengo. Sí, ok, entonces... A ver si así se soluciona. Vale, entendido. Entonces tengo que dejar de compartir primero, ¿no? Sí. Vamos a ver si puedo. Ahora no veo dónde está. ¿Cómo puede ser? Perdone, a ver. Arriba te tiene que salir la acción. Listo. Listo. Vamos a ver. Ahora, vale. Sí, ya, ahora sí se ve, entonces tocaría que te fueras donde... Gracias. Sí, no, gracias a usted. Un momento, estaba aquí. Sí, estaba diciendo que hay herramientas y directorios como los que aparecen en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, el modelo Think Check Submit y todos estos para evaluar estas revistas con los criterios que hemos mencionado anteriormente y para determinar con exactitud si es la revista adecuada. Merece la pena tomarse el tiempo de buscar una revista adecuada, porque si no, nos lo pueden rechazar por una serie de motivos y empezamos otra vez de cero. Podemos perder un año, podemos perder bastantes meses. ¿Vale? Bueno, vayamos a las directrices para enviar un artículo a publicación. Tenemos que considerar los sistemas de envío, la información complementaria, información complementaria o ficheros complementarios que pueden ir con el artículo, como figuras, etcétera. Hay que preparar todo muy bien. Como no, los aspectos éticos relacionados con la autoría no es un tema menor. No se puede poner como autor, como coautor a una persona simplemente, pues no sé, porque es el jefe de uno. Los autores tienen que ser contribuyentes sustanciales a la investigación y tienen que hacerse responsables del contenido. Y por lo tanto, bueno, pues es un tema también a discutir, que no es el tema de hoy, no es el tema de este seminario, pero hay... conviene recordar esto también. Entonces, considerar también conflictos de interés, considerar cuestiones de copyright, etcétera, ¿vale? Y debemos redactar una buena carta de presentación o cover letter. Esto no es menor. Hemos puesto aquí un ejemplo, porque la carta de presentación debe ser potente y convencer a los editores de que merece la pena enviar su artículo a los revisores. Entonces, así como el papel de su artículo es el de probar los méritos de su investigación, una carta de presentación convincente es una oportunidad de destacar lo relevante de su investigación y venderle su artículo a los editores. Y a veces los editores usan estas cartas para comprobar si el autor está dispuesto y puede y sabe cumplir directrices o no, porque en la página web pone las directrices que hay que seguir y si se le olvida,
cumplir eso en la cover letter, en la carta de presentación, pues ya ven ellos que ahí hay un fallo y están menos dispuestos. Y es posible que les rechacen aunque su investigación sea meritoria o incluso fantástica. Por ejemplo, si dicen que deben incluir en la carta declaraciones, disclosures o conflictos de intereses, etcétera, pues lo que tiene que hacer es ponerlo en la carta. Aquí hay un ejemplo. En esta carta ponemos el nombre el título de nuestro artículo y el de la revista, y después en el segundo párrafo ponemos un pequeño resumen, ¿no?, del contexto en el que se engloba nuestra investigación y por qué es novel, innovadora, aporta algo al campo, y en el siguiente párrafo se hace una declaración de que no hay conflicto de intereses y de que no ha sido enviada a otra publicación, a otra revista. Esto es muy importante también. El doble envío de un artículo es una mala práctica académica a evitar. Bien, no se olviden de que la carta de presentación es bastante importante, no es un asunto menor. Todos los aspectos de la publicación de un artículo merecen una atención detallada. ¿De acuerdo? En cuanto a los sistemas de envío, ahora todas las editoriales tienen sistemas informáticos electrónicos y entonces nos tenemos que adaptar al sistema que tenga esa editorial, pero son muy sencillos de utilizar y se le asigna, al autor se le asigna una contraseña y después puede interaccionar con el editor por medio de esa plataforma. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. Pero todos ellos son muy intuitivos y muy sencillos. Es estándar que interaccionemos con estos sistemas de envío, pues por ejemplo dando nuestro número de investigador, que es el ORCID, intercambiando en estas plataformas, pues estas plataformas intercambiarán la información con PubMed o Crossref, estos motores de búsqueda que habíamos dicho antes. También tienen incorporado un software antiplagio, normalmente el Authenticate, que va a detectar inmediatamente si partes de nuestro artículo han sido extraídas de otros sin citación. También a través de estas plataformas se gestiona cualquier pago, copyright, transferencia de copyright, cualquier tipo de manejo de gestión, ¿verdad?, del artículo, y también puede que la editorial lo utilice para pasar el artículo a otras editoriales que llamamos en cascada, socios en cascada. Quiere decir, si por ejemplo nos lo rechaza esta editorial, lo puede a lo mejor sugerir a otra cuyos objetivos son más adecuados. Bueno, vamos a hacer un checklist antes de enviar su artículo exhaustivo. Aquí estos 10 puntos, no nos olvidemos. Primero, vamos a volver a chequear si los hechos y detalles que damos son precisos, claros, concisos, etc. Segundo, vamos a asegurarnos de que todas las referencias estén bien citadas, todas las fuentes. No se nos olvida citar a nadie, ni en la sección de bibliografía ni en el texto. Tercero, la estructura de nuestro manuscrito está bien escrita de acuerdo a la estructura que hemos visto antes de los artículos académicos, es fácil y coherente. Cuarto, que nuestras tablas y figuras están, por supuesto, bien formateadas, perfectamente legibles, limpias de todo tipo de garabatos o otras cosas. Segundo, envíen información sobre los autores actualizada, no pongan, por ejemplo, una afiliación donde ya la persona no trabaja o una dirección de email que ya no funciona, etcétera. Parecen detalles menores, pero es muy importante ser riguroso en todo. En sexto lugar, ni que decir tiene que todo se adhiera a las prácticas éticas, que no haya ningún conflicto de interés en el séptimo lugar, y si lo hay, que lo diga, pues que diga y lo negocie con el editor.
Si su artículo está escrito en una lengua que no es su lengua nativa, pues entonces conviene a lo mejor antes de mandarlo que sea editado por algún nativo, que haga un double check, porque claro, el revisor tiene que leer bastantes manuscritos y bueno, pues leer un manuscrito que está mal escrito es bastante penoso. Asegúrese, muy importante, de que lo formatea según las directrices de la revista en sí, porque cada revista tiene unas especificaciones de formato, tipo de letra, cuántos caracteres por página o cuántas líneas por página, etcétera. Esto es importante. La revista tiene directrices, hay que seguirlas al pie de la letra. No lo mande sin haberlo verificado, porque es posible que se lo rechacen sin darle una oportunidad. Y por último, recuerdo lo de la carta de presentación. Bueno, como he dicho al principio, no se nos olvide que hay que tener en cuenta la ética. Estos son, como saben, por supuesto, las tres malas prácticas más comunes: fabricación de datos o resultados, falsificación o manipulación de material o resultados y plagio, citar ideas de otros como si fueran nuestras. Aquí tenemos otros como violaciones menores, pero también graves. Pues como dar autoría a alguien que no la tiene, o infringir algún copyright o conflictos de interés, lo que se llama el salami slicing, que quiere decir que tenemos como un tema que debería ser un solo artículo, pero tratamos de dividirlo en pequeños trocitos, ¿no?, para publicarlo en varias revistas. Esto no se debe hacer, son malas prácticas, ¿de acuerdo? Y por supuesto no mandarlo a dos revistas al mismo tiempo. Por otro lado, los tres pilares de la buena investigación son la autenticidad, el rigor y la originalidad. La autenticidad los investigadores deberíamos llevar a cabo toda la investigación, desde la propuesta hasta la publicación, hacerse responsables y adherirse, como digo, a todas las prácticas del campo y de la ética académica. La obligación principal de un autor es presentar un informe completo y riguroso sobre la investigación, evitando cualquier tipo de falsedad, incluidos los datos o la forma de interpretarlos, y presentar una discusión de la relevancia de la investigación. Deberían darse suficientes detalles de las fuentes, etc. El rigor y la originalidad del contenido son importantes para establecer la novedad, la novedad de este estudio. Y el fraude en la publicación o en la investigación consiste en publicar datos o conclusiones que no se derivan de los experimentos en sí, sino de la manipulación de los datos. Y por último, la originalidad. Los autores tienen la obligación de asegurarse de que su artículo se basa en una investigación que no ha sido publicada antes, y también que ellos mismos no están volviendo a publicar algo que ya han publicado en otro lugar. Bien. Y ya pasamos a la última parte, que es el entender un poco cómo funciona la revisión por pares, ¿verdad? Porque desde que un artículo se envía a una revista hasta que sale publicado, se dan una serie de etapas, como se puede ver aquí en la pantalla. Primero el editor evalúa, después lo manda a los revisores mandan comentarios, y a la luz de estos comentarios se puede rechazar o aceptar el trabajo, ¿no? Y estas son las típicas comunicaciones que recibiremos de un editor: aceptado sin cambios. Bueno, esto es muy infrecuente a la primera, ¿no? Pero bueno, si tienen la suerte de conseguirlo, pues enhorabuena. Aceptado con revisiones menores. Bueno, se requieren algunas modificaciones menores, alguna referencia que falta, o corregir alguna errata, o aclaraciones de puntos que no han quedado claros, etc. Aceptado con revisiones mayores, bueno, pues es la más común. Que se considera que el artículo tiene mérito, pero hay aspectos que requieren que se reescriba. A lo mejor hay que hacer un experimento más, etc. Rechazado con una invitación para volver a enviarlo. El estudio se considera que tiene mérito, pero no es completamente riguroso, y muchas revistas no tienen esta opción. Y por último, rechazado, que es una opción muy común, así que no se descorazonen, porque
puede ser por razones que no es que su investigación sea mala, sino que a lo mejor no entra con la línea editorial de la revista, etcétera. Es muy frecuente, así que no se depriman. Simplemente debemos ser más cuidadosos de a qué revista mandarlo, etcétera, y hacer todo lo posible para que nuestros manuscritos sean casi perfectos. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que... Quedan 10 minuticos, Sí. doctora. Nos Sí, quedan bueno, 10 es que hemos minuticos. empezado un poquito tarde, pero bueno, Tranquila, sí, señora. vale, bueno, yo termino entonces, bueno, Tranquila, si no nos queda espacio para preguntas, no hay problema, pues es mejor terminar su no, o sea, presentación. tenemos que terminar seguro, ¿no? A la hora. Sí, es a Ah, las 10 tenemos otro espacio, entonces se nos cierra la sala. bueno. Entonces, bueno, pues rápidamente hay razones para aceptarlo, que son que la calidad es excelente, y todas las razones para rechazar un manuscrito son evitables, todas las que aparecen aquí, editorial o técnicas, son todas las que hemos cubierto en este seminario. Así que si le rechazan un artículo es porque a lo mejor no tuvo en cuenta todos estos pasos. Pero en cualquier caso, nada, si se adhieren a todas estas prácticas que hemos dicho y tienen cuidado en cada una de las secciones y de los factores que hemos publicado, yo creo que conseguirán que les publiquen. Así que buena suerte a todos. Paso ya al turno de preguntas y nada, lo dicho, que no se... Que no, si les rechazan, pues analicen simplemente por qué, qué es lo que les faltó y esfuércense en reformar eso y siga la corrección de los revisores. Y si no está de acuerdo, escriba una carta al editor con un argumento lógico que diga por qué no está de acuerdo con la revisión. Bueno, pues con esto termino. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Montserrat, a usted por tan excelente presentación y clara sobre este tema que muchas veces para los investigadores pues se vuelve un poquito también tedioso para no saber en dónde publicar, ¿no? Y cómo hacer ese proceso. Sí. Yo creo que más que preguntas, porque sí, pues tenemos un tiempo acá apretado y son bastantes las personas que están conectadas, sería como de parte suya, doctora, algunos tipsitos, muy, así como 2, 3 tipsitos muy puntuales para que nosotros podamos tener en cuenta en este momento de publicar, ¿sí? Sí. Bueno, pues yo cuando reviso artículos me he encontrado, primero, a veces se nota que no es nativo de inglés la persona y yo tampoco soy nativa, pero que se nota que quedan pues muchos errores de estilo que a veces no entiendo muy bien. Entonces, eso, la verdad, yo hago el esfuerzo de todas maneras por mirarlo de manera positiva, pero a muchos revisores es un motivo para rechazarlo. Otro es que se pongan, como digo, en la conclusión, por ejemplo, uno ha estado leyendo todo el rato la pregunta de investigación, el argumento y de repente llega a la conclusión y se discuten como otras cosas adicionales que a lo mejor han discutido esos autores en su laboratorio, pero que no están en el trabajo. En la conclusión no se pueden meter cosas nuevas, se pueden decir direcciones para el futuro, pero no se pueden meter como temas sustanciales nuevos que no tienen nada que ver con lo que viene uno leyendo, ¿no? Así que son pequeñas cosas, pero todo contribuye y teniendo un poquito de cuidado ahorramos tiempo y estamos mucho más seguros de que nos van a aceptar, ¿no? Pues a ver alguna cosita que haya quedado, si no ha quedado clara o...